Ya podemos empezar, listo. Muy buenas tardes, queridas amigas, mujeres en excelencia de todas partes del mundo. Les habla Romy Álvarez de Colombia. Algunas personas me conocen y ya veo unas caritas allí participando de esta reunión y me alegra mucho verlas y les pido que extiendan un abrazo caluroso a todas aquellas amigas que pertenecen a la fundación en Medellín que más conozco, pero en todas partes de Colombia y del mundo, porque he conocido a muchas de ustedes y he tenido la gran ventaja, la gran bendición de conocerlas. Por eso estoy muy agradecida por el Señor. Y la mayoría que me conoce sabe pues mi testimonio desde el inicio, pero voy a contextualizar y voy a iniciar con él porque me parece importante que partamos de lo que era, lo que me sucedía antes, quién era yo, para ver lo que hoy ha hecho el Señor en mi vida. Entonces, te cuento que desde mi niñez, muy desde mi niñez en el colegio, a mí me mostraron a Jesús, a nuestro Salvador. No como el protagonista que es, no como el Salvador que es, sino como una de las personas de la deidad muy importantes. Y luego en la juventud empecé a conocer del Señor, alguien me compartió de Él como Señor y como Salvador, y yo lo acepté. Lo acepté como mi Salvador. Pero resulta que no me había comprometido con él. Él en ese amor y en esos lazos de amor en los que me llevó, me sanó de una enfermedad física en mi cuerpo muy grave. Luego me dio unos milagros económicos que me impresionaron y me pasmaron, por decirlo de alguna manera, favorablemente. Pero lo abandoné. En palabras de él, lo abandoné en mi juventud. Así se lo indicó a mi hija cuando estaba leyendo una vez la palabra. Dijo, no hagas como tus padres que en su juventud me abandonaron. Y lo abandoné porque me dejé convencer del que hoy es mi esposo y que eso era un lavado de cerebro, eso era una cosa que me querían quitar lo poco que tenía. Yo me dejé enfriar y convencer y empecé a hacer de mi vida lo que yo consideré. Hice, según me parecía, lo que yo quería. Algunas veces creí y lo hacía con toda la buena intención y con toda la moral del mundo, pero no sabía cuán equivocada estaba. En ese momento yo no sabía que había una palabra tan importante en la Biblia que hoy la consulté y es Filipenses 1:6 y dice que debemos estar convencidos de que la obra que Él comenzó en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Él empezó una obra conmigo y yo me descarrié y lo abandoné, pero Él no, Él seguía fiel, Él seguía pendiente de mí, Él no me había abandonado. Y Él va a terminar la obra y hoy en día sé con certeza, convencida de que, como lo dice en su palabra, de que va a terminar la buena obra. Y eso no lo digo hoy por mí, lo digo pensando en ti, mujer en excelencia, preciosa mujer del Señor. De verdad que Él va a terminar la obra en ti, aunque tú no lo veas hoy, aunque tú no lo creas hoy. Si la terminó en mí, no te di cuenta qué cantidad de problemas y de cosas tenía. Y alguna vez, en alguna oportunidad, te tendré la oportunidad de contarte mi testimonio, donde me sacó el Señor. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que voy a hablar de este cambio radical y en este momento que está pasando en mi vida, cuál es el testimonio que Dios está escribiendo hoy en nuestra vida, la de mi familia y la mía. Entonces, para eso, pues voy a contarte que cuando estábamos a punto de divorciarnos, mi esposo y yo, mis hijas tenían por ahí 11 años, un par de mellizas que tenemos, y había una situación económica demasiado grave en mi casa porque estábamos a punto de entregar la casa por la que habíamos ahorrado, esforzado, trabajado y la perdimos. Estábamos fracasando en el matrimonio, obviamente entonces en el cuidado de nuestras hijas, porque la mejor manera de cuidar a nuestros hijos es en pareja, porque necesariamente somos complemento.
Entonces, en ese momento donde estaba enferma, donde estaba deprimida, donde tenía problemas en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, me encontró el Señor nuevamente. Y me encontró y a, me encontró a través de una circunstancia que debo resaltar y es la necesidad de otra persona. Tenía una concuñada que se iba a divorciar también de su esposo. Tenía un hermano de mi esposo a punto de morir de una enfermedad terminal. Y esas fueron las razones a través de las cuales Dios nos volvió a llamar. Nosotros empezamos a buscar de Dios como una última tabla de salvación, que no debe ser así, debe ser la única, hoy lo sé. Pero en ese momento nosotros empezamos a buscar de Él para orar por el hermano, para orar por el otro hermano que se iba a divorciar con niños muy pequeñitos. Como te digo, para mí estaba autorizado el divorcio, pero para los demás me parecía horrible, más con niños pequeños. Y a través de esto empezamos a conocer nuevamente de Dios, a inquietarnos, a orar, a buscar en su palabra, a entender que esa palabra era hablándome el Señor a mí, Dios directamente. A través de esa palabra de Dios empecé a conocerlo, qué le agradaba, qué no le agradaba, para mirar qué estaba haciendo yo contrario a lo que Él quería para mí y entender por qué me estaban sucediendo muchas cosas. Y empecé a cambiar. Y empecé me firmé, me presenté el firme propósito de obedecerlo, de que todo lo que Él me estaba diciendo allí me convenía y empecé a hacerlo. Por ejemplo, empecé por el perdón. Yo no sabía que una de las primeras cosas que Dios lo invita a uno es a perdonar, porque es la única forma en la que se abre toda una gama de oportunidades. El cielo se abre a nuestro favor para recibir sus bendiciones completamente. Y si yo no perdono a los demás, entonces no puedo ser perdonada. Y esa es la puerta que abre el cielo y la deidad de Dios en nuestras vidas, que le permite a Jesús hacer su obra en nosotros, que le permite al Espíritu Santo y a Dios mismo trabajar en nuestras vidas. Entonces te cuento, sí, empecé por perdonar, no porque quería. Yo le dije al Señor, para mí es fácil perdonar a mi mamá, a X, Y, a Z persona. Y aún me dio dificultad y aún el orgullo no me dejaba. Pero Dios me ayudó. Yo le decía, ay Señor, no voy a poder decirle. Y justo en ese momento esa persona que yo no le iba a poder pedir perdón me decía, ay, Romy, vengo a pedirte perdón. Y yo, ¿cómo? Dios ayudándome a perdonar. Y era fácil entonces ahí sí decir, sí, te perdono, pero por favor perdóname tú a mí, porque de verdad que la que necesitaba pedir perdón era yo. Pero en esas, yo le dije a Dios, ay Señor, ya cumplí, terminé, ya perdoné. Y entró mi esposo en la habitación en ese instante y me señala a Dios, y este, yo, ay Señor, no lo he perdonado. No, esto sí va a ser difícil. Porque yo sabía que tenía que perdonarle lo que me había hecho, lo que me iba a hacer y lo que me continuaba haciendo día tras día. Porque en la relación de pareja puede suceder cuando está tan deteriorada eso, que hay cosas que te hace permanentemente que te duelen, a uno no de las que uno le hace, obviamente, sino las que le hacen a uno, y entonces yo no podía perdonar. Y un día me arrodillé y le dije, Señor, encerradita, como decimos, como dice en la palabra, en el lugar secreto. Yo no sabía que era eso, pero Dios me llevó a eso y me arrodillé y le dije, Señor, yo no soy capaz. Y había acabado de leer el Evangelio donde Jesús lo había sacrificado. Y a pesar de todos esos vituperios a los que fue sometido, le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando yo leí eso, me arrodillé y le dije, Señor, tú sí sabes qué es perdonar y cómo se perdona. Yo necesito, mi buen Jesús, que me ayudes a perdonar y a perdonar a mi esposo de verdad, de manera continuada, en acción continuada. Y empecé y dije, y no lo quiero hacer. Y sé que no lo puedo hacer, porque es que él no se lo merece. Y entonces volví y me acordaba que decía, perdónalo a los que te ofenden. Y yo decía, pero es que no se lo merece. Perdona a los que te ofenden.
pero es que no se lo merece y él me va a seguir ocasionando daño. Perdónala. No sabiendo, y dije, bueno, listo, pero ayúdame y hazlo tú porque yo no soy capaz. Y a los pocos días me fui dando cuenta que mis dolores del cuerpo, porque a mí me dolía todo, todo en el cuerpo me dolía, y luego mis dolores del corazón, del alma, empezaron a quitar. Empecé a poder dormir sin tener que llorar por la tristeza, por el desamparo, por la decepción, por el fracaso que yo estaba viviendo. Y en esas me cultivó el Señor y me fue llevando y me fue llevando. Y fueron muchos, muchos los tiempos que Él dedicó a esto en mí, leyendo su palabra, comprometiendo de obedecerlo, apropiándome de sus promesas, pidiéndole que me revelara, que me hablara Él. Y en esas fuimos a un grupo donde llegó Azucena y Enrique y, no, y de ahí no nos despegamos jamás, mi esposo y yo. Ellos nos inspiraron en esa sencillez, en ese vivir tranquilo, en ese vivir comprometidos con Dios, pero de una manera normal, profesional, sencilla. Y yo me identifiqué con eso y mi esposo también totalmente. Hasta el día de hoy que seguimos pegados, pegados a esos inspiradores maravillosos que Dios nos puso. Y en esa época recuerdo que yo me sentí sola. Yo había visto experiencias con el Señor, yo había visto Él cómo había hecho milagros para mí, para mi familia, estaba restaurando mi matrimonio en ese momento, ya me había sanado, me había liberado de todos esos bichos que yo tenía, pero yo me sentía sola. Yo le hablaba y parecía que Él no me escuchara, no me respondía nada. Y yo decía, ay Dios mío, pero ¿qué es esto tan horrible? Yo, ¿y dónde están los milagros? ¿Y dónde está la forma como tú me enamoraste? Porque yo me enamoré perdidamente de Jesús. Yo había encontrado el hombre de mi vida. Y entonces yo decía, ay, pero Jesús, es como cuando usted está tragado, tragado de alguien y ese alguien ni la voltea a mirar. Así me sentí yo muy sola. Pero luego, a los días y al poco tiempo, empecé a darme cuenta que Dios quería probarme y probarme a ver si sí lo amaba de verdad. No por lo que me daba, no por lo que Él me podría responder, sino por el quién era Él. Y si yo de verdad, sin interés lo amaba. Y dije yo, Señor, esto vale la pena sencillamente para que tú te des cuenta que de verdad, de verdad, de verdad, yo quiero amarte. Y necesito urgentemente que me ayudes a amar, porque luego me di cuenta, ¿y cómo lo voy a amar si yo no tengo amor en este corazón? ¿Cómo voy a amar al Señor si yo no me amo? Mucho menos amo a los demás. ¿Y cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Y al que menos, porque me casé muy enamorada, pero perdí el amor por mi esposo y eso recuperarlo tomó tiempo y tomó mucho perdón. Sin embargo, yo le aposté a lo que el Señor decía allí y yo empecé a cumplir cada una de las cositas que Dios decía ahí, que mi cuerpo no me pertenecía a mí, sino que le pertenecía a mi esposo. Ah, eso sí que me dio duro. Te confieso que duro, 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 porque yo era autosuficiente, yo era andaba a 10 centímetros arriba del piso. Y entonces yo decía, yo no necesito a nadie, conmigo me basta. Cuando me voy dando cuenta que necesitaba a Jesús, sí, necesitaba a Dios, sí, al Espíritu Santo, sí, normal, pero necesitar a mi esposo, necesitar a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a toda aquella persona con la que yo me había topado en mi vida, los necesitaba urgentemente, porque no era casualidad. Si todo Dios lo tiene bajo control, entonces era necesario que yo los conociera y los necesitaba. Por eso están en mi vida y pasaron por mi vida y pasarán muchos nuevos y otros permanecerán. Bueno, todo transcurría muy bien, yo ya, el Señor ya me había empezado a hablar, a responder, ya la palabra me era revelada,
Yo iba a analizar una frase y a mí me saltaban las palabras y las ideas y los significados y las compartía y para allá y para acá, feliz. Empecé a ver dones, yo se los pedí todos a Dios, Dios empezó a darme muchos dones, aún le estoy recibiendo dones y empecé a comprometerme cada vez más con el Señor. Te digo, pasé de sentirme sola a sentirme súper mega acompañada, sí, ya voy con el Señor. Y no me suelto, no me voy a soltar, porque yo sé que me conviene no soltar. Y una vez en Metamorfosis en Santa Marta, recuerdo que estábamos sentadas y nos dan múltiples regalos en Metamorfosis, que una cosita, que otra, la laretica, no sé qué. Pero extrañamente, uno de los regalitos más sencillos, más hermosos, fue una pulserita. Y yo esa pulserita, yo simplemente lo miro con la expectativa que es de Dios, porque estoy convencida que a todas nos usa y Dios nos habla a través de todas. Entonces decía, hogar. Y a mí eso me causó extrañeza. Yo dije, hogar. Estaba hablando en ese tema del hogar y yo estaba muy cómoda en mi hogar. Y estaba muy cómoda en mi hogar porque nosotros hemos sido unidos, el matrimonio fue restaurado, nos amamos mutuamente, hay armonía, eh, hay amor a Dios. Entonces yo dije, pero pues todo está normal, qué raro, pues ¿qué va a hacer Dios en mi hogar? Bueno, yo dije, bueno, no sé, pues no creo que se haya equivocado, pero para mi parecer sí. Pasaron unos pocos días y empecé a entender qué era lo que iba a hacer en el hogar. Y aún no ha terminado. Te cuento que yo estaba así muy cómoda, muy tranquila, muy bien apoltronada en Medellín. Y resulta que en familia le estábamos pidiendo el cumplimiento de un proyecto de familia a Dios. Y nada que nos contestaba. Y nos contestaba todas las oraciones. Y todas las oraciones que le hacíamos para los demás, todas eran contestadas. Pero el proyecto de familia, nada. Y pasaron algunos años. Y yo no entendía en ese momento por qué no nos daba respuesta el Señor. Lo único que sí entendía era que era en su momento y que en su momento era perfecto. ¿Y por qué no? Pues ya ni me interesaba saber por qué no, porque seguramente me convenía. Bueno, entonces, listo. Cuando todos sabemos que llegó una situación política en Colombia y un cambio radical socioeconómico también en el país, y en ese momento, días antes, empezó a iniciar la respuesta de Dios a nuestra solicitud. Empezó a abrirse las puertas del proyecto de familia. Y dijimos, ¿cómo así? Y no vamos a coger. Con esta decisión y con esto que le está pasando a Colombia, nos dieron ganas de irnos para todos los países del mundo, en todas partes, Europa, Norteamérica, Centroamérica, eso pensamos en todas partes. Y empezamos a hacer cosas, y unas de ustedes serán testigos de que sí, en efecto, yo les llamé y averigué sobre eso. Pero Germán, como la cabeza de esta casa, mi esposo se llama Germán, dijo, no, le voy a preguntar a Dios para qué voy a hacer. Y nosotros le dijimos, sí, pregúntale a Dios. No se demoró más de un día. Yo me acuerdo que una vez hablamos eso por la noche, al otro día dijo, Dios me contestó. Y todas corrimos, nosotras somos 3 mujeres con él. Y corrimos y le dijimos, ¿qué te dijo el Señor? Dijo, ay, ¿cómo les parece que me dijo Jeremías 42? No voy a ahondar en el tema porque sé que él va a compartir con ustedes, no solo con las mujeres, sino con la fundación, este tema. Y resulta que le dijo Jeremías 42. Y abrió y leyó algo así como esto. Y ustedes quieren saber, porque un grupo de hijos de Dios le dijeron, ¿qué camino vamos a coger y a dónde vamos a ir? ¿Te has hecho esta pregunta últimamente? Y a veces uno no sabe para tomar una decisión y un proyecto ante tus manos y una vida futura en tus manos, ¿para dónde? Entonces, en ese justo instante,
Él le dijo, sí, señor, te preguntamos nosotros, mi familia me ha dicho que te preguntemos esto. Y dice Dios, quédate quieto en la tierra donde estás, que allí te edificaré y no te arrancaré. Te plantaré y no te arrancaré. Te edificaré y no te destruiré. Y del rey de Babilonia al que tú temes, de él los salvaré, los libraré y tendré misericordia de tu tierra. Como quien dice, no se mueva. Y dice ahí en ese pasaje, te invito a leerlo. Y como me has preguntado, te digo y te advierto que debes obedecerme. Ya que me has preguntado, debes obedecerme a lo que te estoy diciendo. No te vayas de tu tierra. Entonces ahí tomamos la decisión de iniciar ese proyecto de familia. Te cuento que han sucedido cosas. Todo lo que estaba puestecito en su sitio, la sala, el comedor, en la casa, nada hay en ese lugar hoy en día. Ha pasado un cambio, dos cambios, tres cambios y vamos al cuarto y ya no hay nada en el mismo lugar. No está la misma ropa, no están los mismos muebles, no están los cubiertos, no están en el lugar donde estaban, todo está así. Hubo un momento en que yo tuve que poner una parte de mis cosas aquí, otras allí, otras allá, y hoy en día tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sitios donde tengo cosas. Ya he perdido la noción y el control de dónde tengo. Yo, ahí, ¿dónde quedó esto? Ay, ya ni sé qué tenía. Y me ha enseñado Dios que es que Él es el que tiene todo bajo control, no yo. Y nos ha cambiado totalmente la vida. Las cosas quedaron así. No fue una diáspora. Nada quedó en el sitio que era. Pero nosotros estamos súper tranquilos. Yo no siento ninguna preocupación de ningún tipo. Ninguna. Y sé que mis hijas y mi esposo tampoco la tienen. Y te cuento una cosa. En ese proyecto hemos visto la mano de Dios desde el amanecer hasta el anochecer. El control del clima lo hemos necesitado soleado y le decimos en el nombre de Jesús hay sol, hay sol. Yo desde el inicio dije, tenemos que, pidámosle al Señor que haya un clima propicio para cada etapa. Pues ha habido clima propicio para cada etapa. Cuando se ha necesitado lluvia, ha habido torrencial lluvia, aguaceros a granel. Y cuando necesitamos sol, también. Cuando necesitamos una niebla, un día nublado, lo hay. Hemos tenido a nuestro alrededor personal idóneo, gente querida que no trabaja para nosotros, trabaja para el Señor. Gracia y favor hay sobre nosotros. Yo no sé, la gente empezó a ver en mí que, cómo estás de bonita, cómo estás, yo, pero la misma de siempre. No sé si eso sea así, pero hasta de esas cosas se está encargando el Señor. De esas cosas de mujer, de vanidad, de detallitos, de cositas, pero una vanidad pues buena, diría yo, porque si algo tendrá que pulir ahí, pues en sus manos estoy. Y lo más bello es que los talentos de cada uno de nosotros, los de lo que conformamos la familia, han explotado. Que todo eso que conocemos, que hemos aprendido, que hemos estudiado, que en el transcurso de nuestra vida profesional, en nuestra experiencia laboral, hemos ido obteniendo, pues Él ha florecido en nosotros eso y toda la ha puesto al servicio de ese proyecto. Y vamos de marcha, vamos de camino. Pero no hay día ni momento en que nosotros digamos, Señor, ven, de tu mano, Señor, de tu mano, permaneciendo en ti. No queremos estar ni un solo instante lejos de ti haciendo lo que no debemos hacer, Señor. Y dinos si hay algo que tenemos que mejorar urgentemente, lo haremos, porque necesitamos estar aferrados a ti, permaneciendo en ti permanentemente. Y, valga la redundancia, y hemos tenido la oportunidad de ver el respaldo irrestricto de Dios. Es su cuidado, un cuidado maravilloso, un cuidado en los pequeños detalles, en los temas de salud, en los temas del corazón,
en tantas cosas del que día a día uno sufre o va pasando y cómo seguir teniendo paz y gozo en el corazón a pesar de las cosas. O yo no sé si fue que cambiamos de pensar, si ya no nos afectan o sencillamente las cosas no nos suceden de alguna manera que nos puedan afectar. Hemos visto la protección sobrenatural en nuestras vidas. Protección sobrenatural, evitándonos accidentes. Puede haber revolcones a diestra y a siniestra y a nosotros nada nos pasa y nada nos pasará. Y la provisión sobrenatural también. Pero esa provisión tiene el sentido generoso de bendecir a los demás. Y en todo lo que hemos sido bendecidos, queremos bendecir y bendecir y bendecir. Amigas, yo con esto mostrándoles lo que el pasado, un poco lo que ustedes conocen porque han sido testigas, algunas de ustedes, y lo que está sucediendo hoy en día. El propósito que tiene es decirte, hay esperanza. No todo el tiempo va a haber pruebas. No todo el tiempo tienes que abandonar lo que no te conviene, que es el pecado, lo que no está bien en tu vida. No todo el tiempo es así. No todo el tiempo hay dificultades. No todo el tiempo. Si tú le apuestas al Señor, si tú lees tu palabra, y si es fiel, eres fiel a su palabra y tratas de obedecerla, tratas, porque yo te digo, yo trato a veces, no he podido, pero no más con la intención de corazón que Él la conoce más que cualquier otra cosa que yo haga. Con eso, a Él le basta y le sobra para ayudarme a salir al otro lado, a salir adelante. Hay una esperanza viva de una vida en abundancia, pero no es una vida en abundancia como uno la tiene pensada, que se circunscribe algunas veces a lo económico, o si yo tengo un problema de salud, pues a que el Señor me regale la salud, o si yo tengo un tema emocional, a que me dé paz y gozo en el corazón. No, solo eso. Una vida en abundancia es una vida a carta cabal en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de tu vida, contigo misma en cuerpo, alma y espíritu, en tu relación con los demás, en tu relación con el Dios mismo, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en todo lo que digas. Y todos los recursos que el Señor te da están puestos a favor tuyo. Es una vida en abundancia cabal, completa, definitiva y sobre todo amorosa. Una de las cosas por las que yo vi mucho era por la falta de amor que tenía en mi corazón. Y eso me llevaba a ser una persona total y rotundamente indiferente. Era pasmosamente indiferente. A mi lado podían pasar cosas y a mí no me importaba. Solo me importaba lo mío. Y algunas personas de mi familia, no todos, te lo confieso. Y un día, y metiéndome con Dios en su palabra, escuchando y escudriñando la clase de amor que es Dios, de qué está investido y por qué dicen y dice en su palabra que Dios es amor. Yo decía, mi Dios, si yo te quiero conocer, si yo quiero saber qué te agrada, si yo quiero saber lo que te gusta y saber quién eres y cómo eres, yo necesito saber cuáles son tus características primordiales. Yo necesito saber de qué estás hecho, cómo eres, qué te gusta, qué te agrada. Sobre todo porque me di cuenta de que lo que él anhela de mí y de nosotras y de nosotros, de todos sus hijos, es que nos parezcamos a él. A ese papá. Todo papá quiere que su hijo sea igualito a él. Y si se parece a mí, mucho más Dios quiere que nos parezca. Y nos trajo un hijo Jesús amado, Cristo Jesús, a mostrarnos cómo era un hijo parecido a su papá y cómo ese hijo tenía comunión perfecta.
Y con esa enseñanza y con ese aprendizaje empecé a buscar también cómo era el amor. Ah, bueno, entonces Dios es amor. Primero es santo y que tenemos que ser santos como Él es. O sea, es posible ser santo. Jesús vino y fue santo. Y espera que yo sea santa porque espera que yo sea igual a Él, semejante a Él, parecida al papá. Listo. Pero una de sus características fundamentales es el amor. Y empezamos a escudriñar con un grupo de amigas de ahí en Medellín, qué es amor, cómo es, si es incondicional, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, y nos metimos en esas palabras a ver qué trascendencia y qué significado tenían en el idioma original en que fue escrito, hacia dónde iban, quitando paradigmas, quitando cosas que no eran o suposiciones de lo que significan las cosas y no son y empezamos a escudriñar y a mirar, y varios días, muchas semanas, yo diría que mesecitos, nos pasamos mirando el amor de Dios y conociéndolo a Él. Y mirando la clase de amor incondicional con que nos ama y que debiéramos nosotros amar a los. Y primero, claro, nos dimos cuenta que nosotros estamos mal, que nos faltaba muchísimo, pero eso es un buen inicio. Hacerse una autoevaluación de la situación en que me encontré o que me encontraba, es demasiado importante, es el primer paso. Y ese amor impregnado de sabiduría, Dios mío, porque muchas de las cosas del significado del amor venían totalmente concatenadas con las características también de la sabiduría, que es esencia de Dios también. Y empezamos a ver y a escudriñar a un Dios tan maravilloso, lleno de amor y misericordia para nosotros. Y a darnos cuenta que había que pedirle amor al que lo tiene. Yo sé que tú lo sabes. El único que tiene amor es Él. ¿Y a quién debemos pedirle amor? Tú lo sabes, a Él. Entonces empezamos a pedirle que nos llenara, que nos llenara, que nos llenara de su amor. Nuestra vida es transformada por el fuego arrasador y avasallador del amor. Debe ser transformada y permitirle a Él que le transforme el amor en todas sus formas. Te invito a que en Corintios mires qué es el amor, qué significa el amor. Yo tengo unas notas de eso que si quieres nos ponemos en contacto y te las comparto para que las estudies. No podemos ser ignorantes. Mira que la palabra dice mi pueblo se pierde por ignorancia. No nos vamos a perder de ninguna manera. Y no vamos a seguir siendo ignorantes si ignoramos algún tema, hay que escudriñarlo, porque no todo no lo sabemos. Y entonces el Señor empieza a mostrarme qué es el amor. En teoría y luego en la práctica sencilla. ¿En dónde? En donde decía la pulserita de metamorfosis de Santa Marta, en el hogar. Y es allí donde tus hijos, que son los mejores jueces tuyos, míos, yo no sé si tú, perdóname por lo que le acabo de decir que tuyo, mío, que no tienen pelos en la boca, decimos en nuestra tierra, para decirle a uno las cosas. Decirnos o decirme, esto está mal, ¿cómo dices esto? No debieras hacer aquello. Y el otro juez, el esposo. Un juez que está día y noche, mañana y tarde, a la hora de la levantada, a la hora de la acostada, al desayuno, al almuerzo, a la comida, está. Son los dos ojos mirándote 100%. Es un reto. El matrimonio es un reto por eso. Porque estás frente a un hombre que es distintísimo a ti, que piensa totalmente diferente a ti, pero que además te está mirando todo el tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Y se está dejando mirar qué haces y no haces. Y él sí sabe quién eres. Y tú sí sabes quién es. Yo le he llegado a decir a mi esposo, ay, yo sé más de vos que vos mismo de vos. Yo sé que te gusta y que no te gusta. ¿Cómo? Me ha dicho. Y yo sí. ¿Cómo te gustan los huevos? A mí me gustan de todas formas. Le digo, no,
¿cómo te parece que a ti te gustan los huevos? La mejor, o sea, la receta de huevos que más te gusta es esta. Es el huevo entero, medio blandito, medio asado. Pero tú no sabes, yo sí sé. Porque es que yo sé qué cara hace cuando le sirvo ese tipo de huevo. Sé qué ropa le gusta ponerse y cuál no le gusta ponerse. ¿Cuál es la loción favorita de él? Lo sé. Sé qué pensamiento, qué preocupaciones tiene sobre sus hijas. Lo sé. Entonces él también sabe eso de mí. Yo un poco me he puesto más a mirarlo. Me encanta observar. Y no solo observar las cosas y leerlas y escudriñar la Biblia, la palabra, que es lo más maravilloso que yo he podido hacer, pero soy muy observadora de las personas y adivinen de quién más, pues de mi esposo y de mis hijas, claro, no me puedo perder eso, para saber cómo debo actuar, porque antes era para juzgar, te confieso, y eso no le agrada a Dios. En cambio ahora es para saber cómo debo obrar, qué le debo dar, cómo la debo amar, porque no todas las personas les gusta que las amen de la misma manera, cómo debo hablarle, cuándo debo callar, cuándo debo intervenir, cuándo debo simplemente, cuándo debo actuar, qué le gusta que le regale, qué le gusta, qué no le gusta. Y no le puedo interrumpir en ciertos momentos de su vida, de sus días. ¿Cómo le ayudo a superar situaciones difíciles? Eso es amor. Observarlas para amarlas. Son dos, un par de mellizas. Y observarlo a él para amarlo de la manera que él necesita urgentemente que lo ame. Así, así lo haría Dios. Trato. Confieso que no es terminado el producto, todavía está en fabricación. La obra que Dios empezó todavía no la ha terminado, porque es hasta el día de Cristo Jesús o hasta el día que Él decida llegar. Pero sí te digo que he cambiado mi perspectiva de vida, mi visión sobre las cosas, pero no por mí, Él lo ha hecho en mí, porque me he dejado restregar por Él. Llorar, he tenido que llorar. Meterme con Él, leer, sí. Renunciar, sí. Perdonar, sí. Mucho. Pero vale la pena, porque hay otro lado diferente, hay una vida diferente, hay una vida en abundancia. Pasé de tener una vida fracasada a tener una vida en abundancia y todos los días mejor, mejor y mejor. Y es lo que en la Biblia llama, creo yo, que es una vida de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esa es la esperanza que yo te quería traer hoy, porque esa vida en victoria, esa vida llena de esperanza, puedes creer que existe, es real. Dios la prometió, Dios la va a cumplir, porque Él lo que promete, lo cumple. Definitivamente lo cumple. Y en ese trasegar vas a tener una vida satisfactoria, dichosa, feliz, bienaventurada, bendecida, de victoria. Entonces, no sé si retarte o simplemente dejarte la esperanza, pero la idea está dada. Es que confíes en el Señor, te aferres a Él y te dejes de Él, pero no te sueltes. No te sueltes, porque esa vida en abundancia depende de la permanencia que tú tengas en aferrarte a Él. Yo te lo digo porque hasta el momento ha sido mi propósito de vida, pegarme y aferrarme, y si me equivoco, y si hago lo contrario a lo que Él dice, pero te digo, amiga, no te conviene, no me ha convenido. Me he dado cuenta que me equivoco si lo hago y me devuelvo y corro atrás de una. Digo, ay Señor, perdóname, me estoy apartando de ti. Y me estoy apartando de ti cuando hago un pecadito grandecito, igualito. Es pequeño, es grande, es pecadito, es pecado. Pero
lo importante del pecado no es el pecado, porque somos seres humanos y fallamos. Lo importante del pecado es arrepentirme y dejarlo y continuar la marcha hacia adelante, pegada otra vez del Señor. No te dejes vencer por la culpa que deja el pecado. Eso es lo más malo que el pecado mismo tiene. Abandone la culpa, arrepiéntase, póngase a paz con Dios. Eso he hecho yo. Me arrepiento, me pongo en paz con Dios, dejo la culpa y empiezo borrón y cuenta nueva. Y otra vez, pegada del Señor. Ni un minuto quiero estar apartada de Él, despegada. Es que es más, así esté el cercano. No quiero estar cercana a Dios, yo quiero estar pegada, pegada del Señor. Y te pido que por ti hágalo, hazlo. Por ti misma, por tu vida, por tu familia, por tu gente, por tus amados, por tu vida actual, por tu vida eterna. No dejes de estar pegada. Entonces, con esto me despido. Eh, Hoy no sé por qué no me rindió tanto la charla, no me rindió una hora, pero yo creo que ya está bien, ya les comenté lo que quería decirles. Al final simplemente quiero orar por ustedes, por todos nosotros, para que el Señor nos ayude en esto. Entonces, con la actitud de reverencia, creyendo en el Señor, que Él existe y que es galardonador y que sí nos da vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Señor, te presento este ramillete de preciosas mujeres que tú has creado, una a otra, una con otra, que nos has unido en esta misión tan maravillosa de hablar de ti, de conocerte más y de enamorarnos más de ti y de seguirte a ti, de inspirarnos y ayudarnos unas a otras. Señor, te las presento para que tú hagas en su vida lo que cada una de ellas necesita frente a los propósitos que tú tienes diseñados para ellas. Que en esta situación en que están pasando, buena, regular, mala, tú las acompañes y de su mano derecha las lleves a fin de que ellas puedan ver la luz, tu luz, y el cumplimiento de tus propósitos y tus planes en cada una de sus vidas, en cada una de sus familias, en cada uno de sus amados. Señor, yo te las entrego como tesoros preciosos para ti, para que tú las cultives, las llenes de paz, de gozo, de bienaventuranza, de bendiciones, de gracia y de favor. Gracia y de favor. Y que mañana mismo alguien les diga que estás tan linda, tan bien, y tú puedas decirle, yo tengo la presencia de mi Dios, mi Señor Jesús, mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús he orado y las envío en bendición para que avancen y vivan una vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Chao. Gracias. Las Amén. amo. Gracias.